Encontré un barco en unas instalaciones abandonadas de la Guerra Fría. Algo aterrador aún vive en su interior al día de hoy. Antes de empezar, déjenme decirles que explorar la ciudad siempre ha sido una de las partes más emocionantes de mi vida. Entrar en un edificio abandonado y olvidado hace mucho tiempo, ver lugares que otros han dejado, tocar los vestigios del pasado siempre ha sido para mí una gran satisfacción. Es una recompensa después de una semana dura de trabajo, pero este último lugar que he visitado me ha dejado la sangre helada. Hola, soy Arthur. Un amigo me contactó para hablarme de un lugar del que nadie nunca ha grabado. Eran unas instalaciones abandonadas y apartadas de los caminos trillados en la escarpada costa escocesa. Sabía que no podía rechazar semejante oportunidad. Siempre había querido explorar unas instalaciones de la Guerra Fría en medio de la nada. Había sido mi sueño desde que era niño, así que yo tomé la iniciativa. Tomé mi cámara y planeé el viaje de casi 12 horas desde Londres hasta esa zona. La verdad es que no diré el nombre aquí porque no quiero que nadie más vea y experimente lo que yo viví apenas si salí con vida. Quiero mantener ese lugar bajo llave como está destinado a ser. ¡Dios mío! Ojalá no hubiera sido tan curioso. Incluso ahora solo quiero volver y descubrir más cosas, pero ya no lo haré. Ya no puedo. El camino que conducía a las instalaciones era como mínimo accidentado. Tenía acantilados escarpados, con viento aullante, olas rompiendo debajo, ensordecedoras e implacables. También por el camino vi varios carteles desgastados por el clima que advertían sobre la propiedad privada, pero eso solo aumentó mi curiosidad. Al parecer, la zona estaba bajo control de una organización llamada la Oficina de Integridad Marina, una supuesta ONG que protege la vida marina y los hábitats costeros. Tras recorrer las coordenadas exactas sin encontrar nada que pudiera llevar a una entrada, en realidad este terreno no se veía diferente del resto de la zona circundante, tropecé accidentalmente con algo de metal. Al observar más de cerca vi algo extraño en las rocas. Era una trampilla de acero medio camuflajeada entreabierta. Oh, vaya, qué raro. No sabía que ninguna ONG trabajara en secreto, pensé. La escotilla estaba cubierta de musgo, cerrada con pernos, pero estaba oxidada. En la escotilla había un número de serie apenas visible que, ahora en retrospectiva, debería haber sido la primera señal de alerta. Aún así, yo seguí adelante, y con un gran esfuerzo logré abrir la puerta, revelando un hueco de ascensor corroído y muy oscuro. En ese momento, mi instinto me gritaba que saliera, pero la curiosidad me venció. ¡Oh, carajo! Esto no es lo que yo esperaba, murmuré mientras luchaba por alcanzar mi cámara y encenderla. Bajé apoyando los pies con cuidado, receloso de la antigüedad de este lugar. Debía de tener unos 60 o 70 años. Miré a mi alrededor y respiré hondo. Incluso recé una breve oración, pero ya no la recuerdo. Antes de pulsar el botón de bajar, de repente, el ascensor cobró vida con un zumbido. Fue un crujido antinatural con las luces parpadeando sobre mí. ¡Wow! Este es un milagro que esto siga funcionando al día de hoy. Le dije a la cámara, ansioso por llegar al fondo y ver este lugar desde adentro. ¡Oh, sí! Necesito ver qué oculta, dije con una risita pensando en mis amigos que pronto estarían celosos y serían los primeros en ver la grabación completa. El ascensor se detuvo de golpe. Las puertas abrieron con un crujido muy lento. El pasillo que tenía delante era oscuro, estrecho y lleno de agua estancada que me llegaba a los tobillos. El aire estaba cargado de moho y sal, podredumbre. También era una combinación que casi me hace vomitar. Mi respiración resonaba en el espacio vacío, tranquilizándome de alguna manera, ya que no era un silencio absoluto. Busqué a tientas mi linterna, asegurándome de no pisar algo que no pudiera ver en el agua. Cuando se encendió la luz, mi mayor sospecha se confirmó. No se trataba de una de las instalaciones de una ONG.
No, esto era más que eso. Tenía un secreto que solo se había insinuado antes. El logotipo parecía demasiado militar, con los letreros que estaban demasiado descoloridos, con un tono demasiado serio. El maldito centro de investigación oculto no me alarmó en absoluto, pero cuando encendí la linterna todo cobró sentido de repente. «Bienvenido a la instalación ESC-02», decía en la pared. Las cámaras de vigilancia estaban apagadas, por supuesto. Al entrar por las aguas turbias, vi lo que me parecía una recepción con documentos clasificados dispersos flotando en el agua y sobre el escritorio. Parecía que cuanto más caminaba, más me invadía esa creciente inquietud. No se trataba de una simple instalación vieja. Oh, no. Era algo mucho, mucho peor. Algo oculto, olvidado y esperando. Me puse la linterna en la boca y tomé un trozo de papel, uno que aún era legible y decía lo siguiente: Asunto, protocolo de respuesta a resurgentes de buques, resaca, nombres locales, el bote blanco. No tenía ni idea de qué significaba nada de esto, pero me sentí con escalofríos, como si ya estuviera demasiado profundo para volver atrás. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras el papel temblaba en mi mano. Oh, tenía que ser una broma, ¿no? No puede ser lo que yo veo, ¿cierto? El resto era ilegible. Entonces se me revolvió el estómago y el papel tembló en mi mano antes de caer. Miré a mi alrededor preguntándome en qué diablos me había metido. Había algo en este lugar, algo que simplemente no encajaba. Tal vez era una presencia, quizás. No, debo estar paranoico, dije intentando tranquilizarme. Se me erizaron los pelos de los brazos y se me encogió el estómago. Ya podía sentirlo, el peso de algo que me observaba esperándome, pero no había nada ahí. Solo agua y el silencio infinito. A pesar de que todo mi cuerpo me decía que no lo hiciera, yo seguía adelante, ansioso por explorar el lugar. Esa era la razón por la que estaba aquí, ¿no? No podía regresar sin grabar nada. Mantuve la linterna baja mientras yo grababa y caminaba. Cada paso agitaba el agua estancada, creando ondas que resonaban por el pasillo. Debido a la oscuridad no podía apreciar el tamaño real de la instalación, pero era bastante grande, lo suficiente como para que trabajara un equipo de 20 personas. Tras pasar por una sala de descanso con muebles empapados y deteriorados, llegué a un pasillo con ligera pendiente descendiente. Al final vi unas puertas dobles, unas de ellas medio descolgando de sus bisagras. El sonido se oyó por la abertura con pasos suaves, húmedos y rítmicos, los cuales podrían atribuirse a un ser humano, pero en cuanto yo le presté mayor atención, desaparecieron. Culpando mi cobardía, seguí adelante y bajé hasta las puertas, observándolo todo desde la pantalla de mi cámara. Me tranquilizó pensando que solo era un espectador o algo así. Más allá de las puertas había una gran cámara mucho más fría que el resto de las instalaciones. Enseguida me di cuenta de que era un dique seco o lo que lo había sido. Estaba medio inundado ya, iluminado solo por el tenue resplandor de las luces de emergencia que de alguna manera aún funcionaban. En el centro, parcialmente sumergido, había un viejo barco pesquero con el casco agrietado y la pintura descascarillada e inclinada a un costado. Habían cámaras apuntando hacia él, inactivas desde hace un tiempo, con las lentes empañadas, y cerca, a solo 3 metros, se encontraba una pequeña sala de control. Dentro había una terminal de computadoras, más carpetas y más informes. Esto no era solo un lugar de observación, sino que parecía ser una cámara de contención. Empecé a atar cabos, y antes de acercarme más, visité la pequeña habitación a mi derecha y tomé otro trozo de papel. Me temblaban las manos de miedo y un toque de emoción. Decía: Informe de incidente, asunto Pessel Desware, 1979. Yo recorrí la página con la mirada, pero la mayor parte de la letra estaba borrosa, formando remolinos grises. Sin embargo, algunas palabras sí que resaltaban. Estaban lo suficiente como para ponerme los pelos de punta. Decía:
Operador de la embarcación, Daniel Fraser. Una masa que se acerca desde abajo subió a bordo. Era de un color blanco y era alto. Sin embargo, no se trataba de un ser humano. Aún se cree que habita en la embarcación. Tras leer eso, me temblaban más las manos. Casi se me cae la página. La última línea resonó entonces en mi cabeza. ¿Esa cosa todavía estaba aquí? Giré la cabeza lentamente hacia la silenciosa mole del naufragio en el dique seco. Se alzaba en la oscuridad y de repente ya solo quería correr. Así que eso fue lo que hice. Salí corriendo de la sala de vigilancia dejando atrás los papeles, las carpetas y hasta mi maldita cámara. Entonces sentí que algo se movió en el agua detrás de mí. No fue un ruido fuerte, ni siquiera un chapoteo, maldita sea, sino una onda. Algo de que se estaba moviendo aquí. Aunque sabía que debía seguir corriendo, me giré lentamente con los ojos muy abiertos y la respiración interrumpida por lo que vi. Al borde del dique seco junto al barco, algo se alzaba. Era alto, inmóvil y de un color blanco, pálido. No se movía en realidad, solo me observaba acechándome, con sus ojos blancos penetrando la oscuridad del muelle, impidiéndome enfocarlo con la linterna. Sus pies desaparecieron en el agua que me llegaba hasta los tobillos, o simplemente no podía verlos. Su cuerpo parecía estar mal. Estaba estirado, casi sin huesos. Era blanco como la nieve, con la piel ligeramente ondulada, como un reflejo perturbado por el movimiento. Esa cosa no se inmutó, ni siquiera retrocedió. No pertenecía a este lugar, a este planeta. No lo hacía. Yo no podía hacer nada, me tambaleé hacia atrás, pero mis pies resbalaron en el suelo inundado y caí en el borde oxidado de un archivador. Aún así, la cosa no se movió, simplemente me siguió con la mirada vacía, inclinando la cabeza con curiosidad. Solo cuando llegué al umbral del pasillo, con la mano casi apoyada en la pared para guiarme, se movió. Yo no lo vi moverse. Aparté la mirada un instante y fue entonces cuando avanzó. Dio un paso y no hubo ninguna salpicadura, solo el desplazamiento. Era como si se moviera a través del agua en lugar de dentro de ella. Un gemido sordo resonó desde la nave como algo enorme que cambiaba su peso tras un largo letargo. Solo entonces me di cuenta de algo. Yo lo había despertado. Este barco no era solo un lugar de descanso, sino un hogar. El hogar de esta cosa, sea lo que sea, y crucé una línea que no debía haber cruzado. Yo me giré y salí corriendo, temeroso de que la criatura fuera más rápida y hábil para correr por el agua que yo. Aún así no me detuve, seguí adelante, recordando perfectamente dónde estaba el ascensor. Salvo por mis movimientos, la instalación estaba en completo silencio. Quieto por un segundo, pensé que no venía detrás de mí, pero esa no fue razón suficiente para detenerme. Ya estaba viendo el ascensor, estaba al otro lado del pasillo. El agua goteaba constantemente del techo, pero la onda que oí provenía de algo más grande. Llamé al ascensor, pero las puertas tardaron mucho en abrirse. Esos pocos segundos me parecieron horas, así que me di la vuelta por puro instinto. Me miraba fijamente desde el final del pasillo. Era la silueta de una criatura que no era agresiva, sino que era territorial. Yo había perturbado su paz y ahora quería que yo me fuera al carajo. Las puertas del ascensor se abrieron con un crujido y entré temblando, sin apartar la vista de la criatura. Esta vez tampoco se movió. Fue entonces cuando me di cuenta de que no lo había visto moverse. Era capaz de eliminarme donde fuera, pero decidió no hacerlo. La subida fue mucho más larga que la bajada. Quizás contuve la respiración todo el tiempo y se me llenaron los ojos de lágrimas, ya fuera por miedo o por no parpadear. Yo intenté reconstruir lo que acababa de presenciar, pero no había explicación racional. Yo desperté a algo horrible, pero ¿por qué lo tenían aquí? ¿Qué era este maldito lugar? ¿Qué era la oficina de integridad marina? Ni hablar. El ascensor se detuvo con un ruido metálico. Yo salí, subí por la trampilla y rodé sobre la hierba mojada mirando el acantilado. No se oía ningún sonido desde abajo.
ni siquiera ninguna persecución, solo el viento y las olas y el peso insoportable de saber que algo aún vivía bajo ese acantilado. Debería haberlo dejado en paz, Dios sabe que me dejó en paz esa cosa, pero mientras yacía ahí en el suelo cubierto de musgo, empapado y temblando, un pensamiento ardía detrás de mis ojos como una fiebre. Esa cosa me dejó marchar, pero ¿por qué? Creo que no fue totalmente mi culpa, en realidad no. Yo me repetía lo mismo a mí mismo cada vez que visitaba el lugar. Habían pasado algunas semanas desde que me topé con la escotilla, desde que salí corriendo como un loco de algo que no podía explicar, desde que dejé mi cámara, la única prueba de lo que vi, y aún así seguí regresando, no adentro, solo lo suficientemente cerca como para comprobar si alguien más lo había encontrado. Y un día sí que alguien lo hizo. Ahora estaba más abierta que antes, no solamente entreabierto. Habían huellas frescas de botas en la hierba, superpuestas a las mías. Alguien más definitivamente había estado aquí. Le conté a mi amigo Leo, el que me había hablado de este lugar. De hecho, le conté todo, desde el momento en que entré en las instalaciones hasta el instante exacto en que corrí para salvar mi vida. Y no debía haberlo hecho. Ya estaba enganchado en cuanto se lo describí. Aunque no me creyó, quería ver lo que yo veía con sus propios ojos. No paraba de hacerme preguntas y yo lo ignoraba constantemente y le decía que ya lo dejara en paz. Pero cuando le conté sobre las huellas frescas de las botas, me miró como si lo acabara de invitar a una búsqueda del tesoro. Oye, ¿no sientes que dejaste algo atrás? Piensa en la cámara y en las imágenes. Sí, tenía razón. Había estado pensando en ello, aunque me decía a mí mismo que quería olvidarlo. Mira, sé que tienes miedo, pero yo iré este fin de semana, quieras o no. Oh, maldita sea. Era un maldito loco, ¿no? Sabía que no lo dejaría ir solo. Si pasaba algo, lo llevaría conmigo toda la vida, así que yo también iría. La verdad, no quería volver. Simplemente no podía dejarlo ir solo. Yo sabía cómo se veía desde adentro. Sabía que la criatura no era agresiva, al menos no lo fue la última vez. Quizás si nos movíamos con cuidado y no hacíamos ruido, podríamos tomar mi cámara y marcharnos sin ningún daño. Era una aventura rápida de al menos 2 a 5 minutos, y ya no quería regresar, pero tenía que hacerlo. Eso es lo que me dije a mí mismo de todos modos. Empacamos algo de comida por si necesitábamos distraerlo, aunque dudaba que funcionara, y condujimos directo al lugar de mis pesadillas. Consideré llevarle un regalo, quizás una botella de vino, pero decidí no hacerlo. Leo estuvo prácticamente rebosante de emoción durante todo el trayecto. Tenía demasiada energía para alguien a punto de entrar en una reliquia abandonada, posiblemente embrujada por algo que no debería existir. ¿Y qué estaba haciendo yo? Apenas dije una palabra. Seguí mirando la línea de árboles difuminarse tras la ventana y esperé no arrepentirme más de lo que ya lo había hecho. Aparcamos en el mismo sitio que me había estacionado semanas atrás. El sendero no había cambiado, el romper de las olas, el aullido del viento, todo parecía ser un déjà vu en el peor sentido. Me quedé paralizado hasta que el entusiasmo de Leo me sacó de ese estado. Vaya amigo, este lugar es increíble, así que estas eran las huellas nuevas de las que tú hablabas, ¿verdad? Susurró Leo agachándose junto a las huellas como un detective. Sí, creo que ya tienen un par de días, murmuré. Esto es una locura. El lugar es real. Parece que mis fuentes son de fiar, dijo con una alegría desbordante. Yo no respondí. Mis ojos escaneaban cada detalle cerca de la escotilla. Se giró hacia mí con una sonrisa entusiasta y me dijo: «Dime algo, ¿ya estás listo?» Yo lo miré y luego volví a mirar el agujero. Sentí un nudo en el estómago. Tragué saliva con dificultad y me ajusté en la mochila. Oye, no, creo que debemos irnos. Hay que regresar, dije. No, tenemos que ir por la cámara, dijo medio en broma y medio firme. Él fue primero y sus botas resonaban contra el fondo del ascensor. Oye, y recuerda, si haremos esto solo entramos, tomaremos la cámara y nos marcharemos, nada más. Susurré bajando también suavemente al ascensor. Oye amigo, tranquilo, va a ser fácil.
De repente, el ascensor cobró vida con un crujido al presionar el botón de bajar, algo que pensé que no volvería a hacer. El descenso fue silencioso, salvo por el inevitable ruido de la maquinaria que se hundía bajo nosotros. Se detuvo y con él mi respiración también. Sentí un frío intenso en el aire como la última vez. Las puertas abrieron al mismo largo pasillo que recordaba. Pasillos estrechos, paredes de hormigón y tuberías que recorrían los bordes como arterias. Pero algo creo que era diferente. El aire era más denso, más hermético, y un zumbido sordo y pulsante vibraba por el suelo. Parecía que las instalaciones ya no estaban del todo sin vida. Era como si hubieran estado encendidas desde mi última visita o gracias a ella. Nos metimos lentamente en el agua. ¿Estaba más alta esta vez o me lo imaginaba? Casi nos llegaba a los talones, algo que no pude evitar notar. Ambos tomamos nuestras linternas y las encendimos al mismo tiempo. Oye, Leo, ponte detrás de mí, sé a dónde ir. No andes vagando por aquí como si nada, ordené en un susurro. Avanzamos lentamente con el suave chapoteo del agua perturbada en el silencio entre nosotros. Llegamos a la recepción y no me atreví a mirar los papeles, aunque Leo sentía curiosidad. No quería quedarse atrás. La verdad es que no me sentí como si volviera. Me sentí como si me estuviera entremetiendo otra vez en algo que no debería. Algunas de las puertas por las que pasé la última vez estaban entreabiertas, pero no del todo, solo lo suficiente como para sugerir que algo había entrado. Vi que Leo quería explorar, pero le indiqué que se quedara detrás de mí y que no fuera solo. A regañadientes él me escuchó. Aparte de las puertas tenía toda la misma forma, la misma distribución que recordaba, pero nada parecía igual. El aire ahora estaba pesado, como si las paredes hubieran exhalado tras contener la respiración demasiado tiempo. Las instalaciones ya no estaban dormidas, sino que estaban despiertas. Leo siguió detrás de mí tarareando en voz baja, como si estuviéramos caminando hacia un centro comercial abandonado, y no el tipo de lugar que dejaba un sabor a pánico en la garganta. Finalmente llegamos al pasillo que descendía. La última vez habían puertas dobles al final, ¿no? Ahora solo había un agujero irregular en la pared. Era lo suficientemente ancho como para pasar. El sonido del agua estaba en movimiento, resonando por las habitaciones, no por nuestra caminata, sino por algo más adentro. Y Leo no se detuvo. Oye, espera, aquí es donde estaba, donde la vi la última vez. Tengamos cuidado y sigamos el plan, Leo. Mi amigo asintió y pasamos por el agujero. Y ahí estaba yo, de vuelta en la gran cámara, con un escalofrío recorriendo mi espalda. Miré a mi alrededor frenéticamente intentando encontrar mi cámara y evitar la nave lo más posible, pero Leo tenía otras prioridades. «Vaya, esto es una locura», dijo y luego dio unos pasos hacia adelante mientras yo seguía observando el suelo. Mis botas chapotearon en el agua y finalmente la vi. Era mi cámara. Corrí hacia ella y me agaché. La carcasa ahora estaba rota. Presioné el interruptor de encendido por instinto y no ocurrió nada. Estaba completamente sin vida. Oh, maldita sea, espero que la tarjeta SD siga funcionando, es todo lo que ocupo. Susurré y luego la guardé en mi mochila. Leo desafortunadamente encontró la embarcación, pero no se acercó a ella. Simplemente la iluminó con su linterna, como si temiera que se moviera si se acercaba demasiado. «Oye, hombre, encontré la cámara, hay que salir de aquí y te lo enseñaré». «No bromeabas con solo lo de este lugar, ¿verdad?». Su voz se volvió más baja, menos asombro y emoción y más inquietud. «Sí, es todo verdad, ¿estás bien?», dije levantándome lentamente. Él dudó y luego dijo: «Oye, ¿recuerdas las huellas de las botas? ¿Las que viste allá afuera en la escotilla?», preguntó sin mirarme a los ojos. «Ah, sí, dime, ¿qué ocurre con ellas?», pregunté con cautela. «Yo puse las botas ahí. La verdad es que no entré, lo prometo. Solo quería llamar tu atención, amigo. No pensé que fuéramos a volver a regresar y pensé que sería un buen señuelo». Él dijo: «¿Qué? ¿Tú fingiste todo esto?». Mi voz era baja pero cortante, con un dejo de decepción.
¿Tú manipulaste a la escena solo para que volviera? Leo se estremeció. Sí, lo lamento, pero vamos. No has dejado de pensar en ello. Necesitaba otra oportunidad aquí. Yo lo miré profundamente a los ojos tratando de contener mi voz. Tú estabas obsesionado, amigo, y todavía lo estás. No parabas de hablar de este maravilloso lugar y tenía que verlo con mis propios ojos. Pasara lo que pasara. Yo di un paso adelante. No, es que tú no lo entiendes. Esta no es una instalación solamente vieja. Hay un mal antiguo aquí abajo. Algo de la Guerra Fría viviendo aquí. Él apartó la mirada. Vi vergüenza en su rostro. Sí, tenía que verlo y sabía que no vendrías a menos que alguien te diera un motivo, así que solo te di un empujón. Yo no tuve tiempo de responder porque estaba más concentrado en otra cosa. Él estaba aquí. De repente hubo un chapoteo suave. No fue el nuestro y ambos nos quedamos rígidos. Hubo otro chapoteo más lento y deliberado. No era solo un objeto ni algo flotante. Se dirigía hacia nosotros. Venía del otro extremo del dique seco. Leo susurró algo. Oye, ¿qué diablos fue eso? Y ya lo sabía. El pulso me latía con fuerza. Desde las sombras algo se movió. Era una silueta esbelta y alta que se acercaba por el agua. Ya no estaba inactiva, ahora se movía y estaba buscándonos. Yo me incliné y susurré. Hay que movernos muy despacio. Ambos comenzamos a retroceder a través del agua con cuidado de no salpicar. La silueta se movió de nuevo, no rápido pero con determinación, y cada paso parecía resonar en la cámara. Luego llegamos al final de la habitación. Pude ver por la puerta por la que entramos, pero ambos cometimos el mismo error. Miramos hacia otro lado. Cuando volvimos ya no estaba. Se me cortó la respiración y levanté la mano indicándole a Leo que se quedara quieto, pero no me escuchó. ¿Dónde está? Pero lo escuchamos el chapoteo. Venía desde detrás de nosotros. Yo me giré asustado por lo que estaba a punto de ver. Allí recortado en el pasillo, justo entre nosotros y la salida, estaba esa cosa. Se quedó quieto, con la cabeza ligeramente ladeada, como si nos estuviera observando. Esa cosa no se movió, ni siquiera habló. Simplemente esperó como cuando lo vi por última vez. La respiración de Leo ahora era superficial. Su luz temblaba en su mano. Tenía un tic repentino en el hombro. Entonces el brazo se movió. No rápido, pero era como si acabara de recordar que podía hacerlo. No podemos quedarnos más aquí. Debemos movernos, amigo, murmuró Leo. Entonces esa cosa se abalanzó. Fue una embestida repentina dirigida al espacio que nos separaba. Quería separarnos. Yo lo miré. La criatura era el doble de grande que yo, con los ojos fijos en mi amigo. ¡Corre!, grité sin saber qué más podíamos hacer en esa situación. Leo salió disparado hacia la izquierda y hacia el otro extremo de la cámara. Yo fui hacia la derecha, hacia la pequeña cámara de vigilancia y más allá. Desde detrás de mí escuché el agua romperse, luego a Leo gritando mi nombre, luego un sonido metálico como si algo grande cayera, y entonces nada. Yo no me detuve. La luz de mi linterna rebotaba en las paredes al girar en curvas cerradas, resbalándome en el agua. Mi mochila golpeó el marco de la puerta al abrirla de una patada y entrar en una habitación. Habían estanterías metálicas, papeles esparcidos por el suelo y sillas volcadas. Y más allá habían monitores, docenas de ellas, todavía encendidos y parpadeando. Y el zumbido que sentí antes, ahora era más fuerte aquí. Venía de esta habitación. Yo cerré la puerta de golpe detrás de mí. Dejé escapar el aliento que había estado conteniendo durante el último minuto de carrera. Mi luz se iluminó con un tablero de corcho lleno de papeles, diagramas, bocetos anatómicos que no parecían del todo humanos. Habían registros con fechas que se remontaban a los años 70, cada uno marcado como morador de la nave. Mi linterna se atenuó al acercarme. Había órdenes oficiales, notas manuscritas y pequeños post-its, dibujos y todo lo imaginable. Me quedé mirando las palabras hasta que se grabaron en el fondo de mi mente. Habían carpetas apiladas bajo los estantes. Algunas estaban selladas, otras abiertas y deformadas por el tiempo, pero aún eran legibles.
Las computadoras zumbaban y las pantallas parpadeaban con viejas ventanas de interfaz pidiéndome credenciales de inicio de sesión que yo no tenía. Me quité la mochila y la dejé caer contra la pared. Mi respiración por fin se calmó. Creo que estaba a salvo aquí, encerrado, pero a salvo. Cualquiera que fuera este lugar y quienquiera que lo haya construido sabía lo que hacía. La verdad es que ahora no sé lo que le sucedió a Leo. Quizás salió por el respiradero y quizás lo hizo con vida o quizás no. Pero yo todavía estoy aquí, todavía no me puedo ir, todavía no. Tengo comida y agua. También tengo algo de refugio y tengo documentación para días, quizás semanas solo en esta habitación. Así que me quedaré aquí. Estoy leyendo cada maldita página y cada nota, con cada entrada y cada nombre tachado y garabateado, cada pequeño detalle que puedo averiguar sobre este lugar y la criatura que lo alberga. Quizás mi amigo tenía razón y estoy obsesionado con esto. Estoy loco. Cuando termine, yo regresaré y se los contaré todo. Lo sacaré todo a la luz. Sí, yo salí. Y sí, lo digo de entrada porque quiero que sepan que no grabo esto como una carta de despedida desde las profundidades de este lugar. Yo salí y estoy bien. Supongo que eso es lo que podría decirse. Pero carajo, sí que fue difícil. Me quedé en esa habitación durante días. La verdad es que no sé cuánto tiempo, pero mi teléfono se apagó en las primeras horas. Y es difícil medir el tiempo cuando estás medio muerto de hambre y lo único que se oye son las tuberías chasqueando en las paredes. Pero yo lo leí todo. Y cuando digo que lo leí todo, me refiero a que lo leí todo. Aprendí lo que realmente hacían allí. ¿Qué guardaban en el banquillo de los acusados y qué ocurrió en 1979 y por qué este lugar estaba destinado a no volver a hallarse? Para empezar, déjenme decir lo obvio. Lo llaman el habitante de la nave, a lo que me referiré como la criatura de ahora en adelante. Es este organismo vivo que habita en las instalaciones. No sobrevive en el aire ni en la tierra como nosotros. Por alguna razón siempre necesita un huésped. Una nave, literalmente, un barco o un bote donde vivir. Así es como existe. Antes de profundizar en su historia, necesito contarles sobre la Oficina de Integridad Marina, o como su designación actual y clasificada lo indica, la Orden Talasiana. Encontré su declaración de misión impresa en papel viejo, archivada, bajo capas de informes sellados y registros de transmisión clasificados. Era simple, fría y con autoridad. Identificación, observación y contención de entidades marinas y fenómenos anómalos. Protección de la vida marítima y del mundo costero contra aquello que escapa a la comprensión humana. Según ellos, ningún océano está jamás vacío. Ningún silencio es jamás solo silencio. Se autodenominaban la Orden Talasiana, no solo un organismo de investigación, sino algo más antiguo. Por lo que he podido ver, existen desde el siglo XV y fueron reconocidos oficialmente en 1887 mediante el Acuerdo de Silencio Marítimo. El tratado nunca se renovó, pero tampoco se revocó. Así es como siguen existiendo entre la política y un mito. Ningún gobierno los cuestiona ya y simplemente cumplen. Existen instalaciones bajo los atolones enclavadas en encantilados glaciares, ocultas tras escotillas inocuas pero atractivas. Algunas están activas y otras no. Pero olvídense de la política. No me quedé en esa habitación para leer sobre tratados. Me quedé para aprender sobre ellos. Se registró por primera vez en el año 1691, encontrado enganchado en el casco de un barco en descomposición frente a la costa. Se propagaron mitos, se crearon historias y luego el barco desapareció. Reapareció después en 1977 en el fondo del océano, rastreado por la instalación ESC-02. Obtuvieron la aprobación para estudiarlo, pero no fueron cuidadosos. El casco se rompió durante la prueba y la criatura perdió su nave. Ahí es donde entra en juego el incidente del año 1979. Por primera vez en 300 años la criatura despertó y emergió. Desafortunadamente, el siguiente barco que decidió ocupar no estaba totalmente vacío. Un pescador apareció muerto en la playa y el barco desapareció. De repente, la orden lo supo al instante. Recuperaron el bote y lo mantuvieron aislado.
Esta vez observaron en silencio, con cuidado, y los registros decían suficiente. Registro número 9. Entidad estable. No se registró ningún movimiento y no se observaron daños en el interior. Registro número 12. No es hostil, solamente es territorial. Evita la luz directa. Bitácora número 20. Esta cosa reacciona al ruido fuerte, es agresivo. El buque permanece intacto. Registro número 25. Debido al aumento de la agresividad, se le asignó al sujeto el protocolo resaca. Registro número 29. Se ordenó la evacuación de todo el personal. La entidad se clasificó como contenida en el lugar. La instalación se marcó como abandonada. Sí, por eso sellaron este maldito lugar. Se fueron, pues era la única manera de contenerlo. No haciendo más pruebas y sin contacto. Entonces yo aparecí, y ahora estaba atrapado dentro con lo mismo que intentaban olvidar. Ah, ¿y el protocolo resaca? Bueno, al parecer la orden tiene un sistema de clases completo para amenazas. Resaca significa que el sujeto es impredecible y parcialmente activo, lo que requiere contención suave y monitoreo activo. Significa no tocarlo y no rezar para que no se mueva. Y ahora que lo había tocado, había caminado por su muelle y había respirado el mismo aire viciado que lo impregnaba, estaba mal, estaba jodido. Ya no se escuchaban ruidos fuera de la habitación, no se escuchaban golpes lejanos, solo las tuberías que seguían silbando. Todavía estaba húmedo, mi teléfono estaba sin vida, mis extremidades estaban débiles, mis provisiones se estaban agotando, y la mínima esperanza que me quedaba se estaba pudriendo en mis entrañas. Había una línea enterrada en un memorando de reubicación. Sujetos restantes: SirenNet, Red Algo y Cosmic Glitch, transferidos a la instalación ES-01 antes de la evacuación. Yo lo leí 3 veces. Hablaban de sujetos en plural. Había estado tan obsesionado con el sujeto Basil Dewar que no me detuve a pensar en el resto. ¿Qué más habían sacado del maldito mar? ¿Qué más acecha debajo esperando a ser capturado? Después de eso me llevó horas a excavar revolviendo archivadores deteriorados y abriendo paneles en la pared. Fue entonces cuando lo encontré, un plano de la instalación. Yo lo extendí alisando las arrugas con las manos y ahí estaba. Era un túnel delgado, casi inadvertido. Se aleja del pozo de acceso principal inundado que Leo y yo usamos antes, marcado en letra pequeña. Ruta de salida de emergencia, solo personal autorizado. Yo lo miré durante minutos, no era la gran cosa. Una esperanza enterrada bajo décadas de polvo y protocolo. Pero algo era algo, ¿no lo creen? Yo empaqué todo lo que pude. Mi linterna, documentos, una palanca que encontré, y respiré hondo y frío abriendo la puerta y volví al dique seco. Estaba silencioso, frío igual que antes. Avancé con cautela lentamente hacia el otro extremo del muelle, donde debería estar el túnel. Pasé por un pasillo donde el moho se extendía por las paredes como moretones. Una sala llena de cápsulas de observación, algunas estaban destrozadas, otras aún con un brillo tenue. Otra, una cámara de descontaminación inactiva desde hace un tiempo. Y entonces lo vi. No a la criatura, no directamente, pero en el agua, al pie de la ventana central del muelle, algo cambió, lentamente y deliberado. Una onda que se movía contra la corriente demasiado suave para ser accidental. Yo me apresuré intentando llegar al túnel lo más rápido posible y finalmente encontré una puerta. Estaba sin marcar, oxidada y cerrada, pero me parecía familiar, del tipo que se usa en submarinos antiguos o cámaras de prisión. Yo giré el timón. Este giró y se forcejeó, pero se abrió. Más allá había un túnel descendente y paredes de metal totalmente secos. Y muy lejos, al final, había otra puerta. Yo empecé a caminar. En el túnel hacía más frío. El aire cambiaba con cada paso. Más seco, pero impregnado de metal. No se oía ningún sonido salvo el de mis botas contra el suelo y algún crujido ocasional desde arriba. No había señales detrás de mí, no había señales de persecución, pero seguí mirando de todos modos. Llegué al final y entré por la puerta con la esperanza de finalmente escapar. Había una cámara grande e inesperada en el plano, no estaba allí, se suponía que conducía directamente a la salida, pero aquí estaba. Me di cuenta de que tenía una sonrisa en mi cara, pero al entrar en la cámara se desvaneció rápidamente.
Aún así, la habitación se sentía segura. Estaba mal, pero segura. El zumbido que había oído en la sala de ordenadores era más silencioso aquí y más apagado. Enfoqué mi linterna alrededor buscando a dónde ir. Más adelante, una última antesala. Al final había una puerta roja de emergencia, cubierta de óxido, casi devorada por las sombras que lo rodeaban. «Tiene que ser esa», me susurré a mí mismo con las palabras secas en la garganta, pero el aire detrás de mí había cambiado, estaba pesado y deformado. Algo gorgoteó. Yo me giré y me di cuenta de que no había cerrado la puerta tontamente. Encajado en la puerta estaba su figura encorvada y arrastrando los brazos. Era blanco, con sus ojos fijos en los míos y sin brillar y sin parpadear, solo observando. Ya no podía hacer nada. Vendrá aquí y acabará conmigo, pensé. Retrocedí hacia la puerta de salida y ésta avanzó. Consideré darme la vuelta y correr, pero no tuve tiempo de reflexionar. La criatura se preparó para otra embestida. Yo salí disparado dándome la vuelta y concentrándome en la antecámara. En algún lugar empezó a sonar un pitido fuerte. Un sistema de seguridad que hacía tiempo que no funcionaba, activado por mi carrera o por ella. Detrás de mí, el sonido del acero estaba retorciéndose y el agua salpicando. La criatura era rápido, acortando la distancia con una facilidad aterradora. Yo no fui lo suficientemente rápido. Esa puerta estaba demasiado lejos. Yo lancé mi linterna hacia atrás y logré quitarme la mochila de encima sin perder la velocidad. Hubo un siseo, una pausa. Solo un segundo y fue suficiente. Me estrellé contra la puerta al final buscando a tientas la manija. Luchó contra mí y la vieja rueda oxidada se negaba a moverse. Detrás de mí algo chilló. Empezó a perseguirme de nuevo y no me quedaba mucho tiempo. La rueda giró y la puerta se abrió. Puse todo mi peso sobre ella y la empujé y giré para cerrarla. La criatura estaba allí. Cerca, tan cerca. Su mano se extendió y sus largos dedos rozaron el marco de la puerta. Yo lo cerré de golpe. Un último golpe sacudió la cámara y los dedos de la criatura no lograron atravesarla, pero aún podía escucharla al otro lado. Estaba con mi respiración a 1000. Al principio no me moví. Simplemente permanecí allí con una mano sobre la rueda oxidada y la otra apoyada contra el frío acero de la puerta. Me tambaleé hacia atrás, sentía las piernas como varas huecas, respirar me dolía, me ardían los pulmones, la garganta desgarrada por la carrera y los gritos que no me había dado cuenta de haber dicho. El pasillo era estrecho y ascendía en ángulo, cada escalón parecía más empinado que el anterior. Yo caminé, y caminé, y caminé. No sé cuánto tiempo, pero el tiempo dejó de funcionar para mí hace un rato. Al final encontré una escotilla. La luz del sol se filtraba por su borde y la luz solar era real. La empujé para abrirla. Estaba blanco, cegado. El aire estaba oceánico y no había silencio. Me desplomé justo afuera, medio sobre una roca, medio sobre hormigón oxidado. Esto fue debajo de la trampilla por la que entré, bajo el acantilado en un pequeño espacio entre las rocas y el océano. Me quedé ahí observando el cielo sin llorar ni gritar, solo respirando por mi vida. Habían gaviotas en algún lugar y, bueno, su sonido me sacó de mi ensimismamiento. Mis extremidades se negaban a moverse y cada músculo palpitaba de dolor. Yo no saqué nada, pero quizás sea mejor así. La instalación no debería volver a descubrirse. Los investigadores hicieron bien en dejarla como está. Simplemente hay que dejar que las cosas oscuras y malas se hundan. Hay que dejar que se pudran en la prisión, en la sal y en el azul olvidado. Finalmente me pude incorporar. Mis huesos protestaron, pero lo peor ya había pasado. No había nada a la vista, ni barcos, ni gente. Solo una costa irregular, rocas resbaladizas y el tenue ritmo de las olas lejanas. No sé cuánto tiempo estuve así. Fue lo suficiente para recordar a Leo. Habría dicho algo tonto, algo como: «Oye, me debes unas papas y una cerveza por esto». O «La próxima vez elige el infierno abandonado por Dios». Y por primera vez desde que aquella puerta se abrió con un crujido, me permití sentir el dolor de todo ello, de sobrevivir, de recordar, de saber que nadie realmente me va a creer jamás lo que yo vi. Pero quizás así debería ser. Algunas cosas es mejor no tocarlas. Yo me quedé de pie en el acantilado que se extendía detrás de mí.
y el agua estaba muy tranquila. La escotilla se movió ligeramente con el viento. Luego se quedó quieta y me alejé, no rápido y no muy lejos, lo justo para olvidar toda aquella pesadilla que me aterrorizaba. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.